Un vampiro es una criatura que se alimenta absorbiendo la sangre de otros seres vivos para mantenerse activo. Y no me refiero a esa nueva oleada de vampiros bonitos y llenos de frichitos con habilidades salidas de una historieta de Marvel, sino a las bestias que atormentaron el mundo desde el origen de la humanidad según ciertos mitos y que disfrutaban del sufrimiento causado a los humanos, a los cuales le atribuían aquellas raras enfermedades que asolaron durante la Edad Media. Por eso ahora les traigo 8 datos de vampiros que probablemente no sabías. 8. El mito del Conde Drácula. El Conde Drácula está inspirado en un príncipe rumano llamado Vlad Tepes, mejor conocido como Vlad el Empalador, quien fue un estratega que defendió su tierra de la expansión otomana y luchó por liberar a Rumania del poderío alemán, húngaro y turco. Vlad se convirtió en una figura muy llamativa debido a su inmensa crueldad, sobre todo al momento de castigar a todo aquel que se opusiera a sus mandatos. El castigo que le dio su nombre consistía en colocar un palo en el recto de su enemigo que luego agonizaba a una altura de 3.5 metros durante días. Esto resultó en una de las primeras formas de guerra psicológica que se conocen, ya que cuando las líneas enemigas llegaban a los sombríos bosques y montañas, se encontraban con centenares de hombres desnudos y ensangrentados agonizando de esta manera. Claro que eso no fue todo. Durante su apogeo, Tepes se encargó de empalar, incinerar, diseccionar, desmembrar y desangrar a un sinnúmero de enemigos que esparció por la región. Estos siempre eran utilizados para provocar al miedo a los invasores, que frente a semejantes paisajes dejaban las montañas tan pronto como podían. 7. ¿Cómo convertirse en un vampiro? Aunque se sabe que la mordida de un vampiro es letal y termina convirtiendo en un chupasangre a su víctima, no es la única forma de transformarse, esas son otras formas. Por predisposición desde el nacimiento. En Rumania tenían más posibilidades de ser un vampiro el séptimo o duodécimo hijo cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo. Por muerte prematura o violenta. En ciertas culturas se creía que los niños adolescentes y en general las personas que habían tenido una muerte prematura o en circunstancias anormales, por suicidios o violencia, podían convertirse en fantasmas vagabundos o vampiros. Por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos. Se creía que alguien se convertía en vampiro después de morir si no se realizaban los rituales adecuados o no se cumplían bien las tareas de velación, como impedir que los animales o incluso las personas pasasen sobre el cadáver. Por maldición por acciones criminales o sacrílegas. Se creía que se convertían en vampiros ciertos criminales. También se creían que los vampiros eran brujas o personas que se habían rebelado contra la iglesia mientras estaban vivos, vendiendo su alma al diablo y que al morir sus cuerpos podrían ser poseídos por demonios. 6. Huregrando, el primer vampiro documentado. Huregrando fue el primer vampiro documentado por Balthazar. No, perdón, sino Janez Bakar Balthazar, que fue un científico miembro de la Royal Society de Londres. Huregrando es la primera persona que figura en el registro histórico bajo la nominación de vampiro, y fue un viejo campesino de la península de Istria, región que hoy conforman los territorios de Croacia, Eslovenia e Italia. Huregrando falleció en 1656, pero siguió aterrorizando a los pobladores por 16 años hasta 1672. Se dice que este hombre recorría el pueblo golpeando las puertas de las casas. Al día siguiente, un miembro de la familia que había recibido los golpes de Grando en su puerta amanecía muerto. Los pueblerinos, hartos de la situación, decidieron enfrentar a este hombre en compañía del sacerdote del lugar. Luego de profanar la tumba de Grando y en el nombre de Dios expulsar al vampiro, numerosas lágrimas brotaron de los ojos del cadáver, el cual se quitó del sepulcro y fue decapitado. 5. La primera vampiresa. La condesa Elizabeth Báthory fue una asesina serial que desde lo más alto de la aristocracia húngara se divertía con la tortura, el asesinato y el abuso de campesinos. Su historia está repleta de terribles asesinatos seriales y sádicos, pero como siempre en la antigüedad resultaba más fácil acusarla de vampiro o bruja. La condesa sangrienta, como se le llamó después de haber sido enjuiciada, es la mujer con más homicidios en la historia de la humanidad de la cual se tiene registros. Elizabeth Báthory, obsesionada con la belleza y la idea de la vida eterna, asesinó al menos 80 personas, y aunque no se ha podido corroborar, se estima que en realidad fueron más de 650. Esta delirante mujer se bañaba con la sangre de mujeres vírgenes para mantenerse joven y hermosa. Báthory fue sentenciada a ser emparedada viva. De este modo, se le encerró en uno de los muros de su castillo con el espacio suficiente para recibir aire y alimentos. 4. Multas.
mientras que en el resto de Europa se ingeniaban nuevas formas para combatir a los vampiros, desde las creencias irlandesas de enterrar a los muertos de cabeza, o como en el este de Europa que simplemente preferían decapitar a los cadáveres con el propósito de evitar que regresen de la muerte. En Francia preferían un sistema más sofisticado. Durante la primera mitad de la Edad Media existió la ley sálica, que regulaba aspectos y asuntos de herejías, crímenes, lesiones, robo, hechicería o maleficios, entre otros. Esta ley prevé multas a quienes practiquen el vampirismo. Sí, multas. La mujer vampiro que devore a un hombre, comprobándose su culpabilidad, deberá pagar una multa de 8.000 deniers, aproximadamente $1.7 o 31 pesos mexicanos. 3. Kit mata vampiros. Entre los años 1720 y 1730 estalla en el este de Europa una verdadera fobia vampírica. Todas las desgracias ocurridas en el pueblo se atribuían directamente a estos seres míticos, por lo que era un verdadero peligro intentar atravesar por el este de Europa, así es que para proteger a los viajeros se vendían kit matavampiros. En esta imagen se puede leer: esta caja contiene objetos considerados necesarios para la protección de las personas que viajan por ciertas regiones poco conocidas en el este de Europa, allí donde la población se ve asolada por una peculiar manifestación del mal conocida como vampiros. También se les pide que estudien cuidadosamente el libro de instrucciones, y los objetos que venían en el kit por lo general eran una pistola, balas de plata, dientes de ajo, ya sea en polvo o completos, azufre molido, estacas de madera, crucifijos, agua bendita, Biblia, entre otros. 2. Origen de los vampiros. Existen infinidad de mitos sobre el origen de estos seres, pero hay dos principales. La primera señala que Lilith, reina de la noche, madre de los demonios, y la primera mujer de Adán, como la auténtica y primera vampiresa, fue creada por Dios junto con Adán, que resultó tener un alma demasiado oscura y retorcida, por lo cual no engendró más que espíritus del mal. Eran famosos sus festines de sangre noche tras noche, e incluso se dice que seducía a hombres mientras dormían para seguir aumentando su diabólica descendencia. La segunda teoría señala a Caín como el vampiro original. Cuando Caín mató a su hermano Abel, fue desterrado de las tierras de Nod y allí fue condenado a vagar, llevando consigo una maldición. Temería al sol de por vida y sentiría una sed insaciable de sangre. En su exilio coincidió con Lilith, que le enseñó a canalizar el poder de la sangre para aumentar su fuerza como vampiro. 1. Matemáticas. Aunque en realidad no era muy difícil escaparnos de un ataque vampírico, solo era cuestión de llevar siempre en la bolsa un puño de arroz, ya que entre los tantos mitos sobre estas criaturas existe el de la obsesión del vampiro por las matemáticas y por contar absolutamente todo lo que encontrara a su alcance. Esto es un trastorno obsesivo compulsivo llamado aritnomanía. En varios ataúdes que datan de la Edad Media se llegaron a encontrar grandes cantidades de semillas, granos y arroz dentro, para que al abrir el ataúd el vampiro se viera obligado a contar los granos olvidándose del cadáver. En ese caso el vampiro tendría que contar cada semilla, cosa que le llevaría hasta el amanecer y terminaría siendo alcanzado por el sol. ¿Y qué te parecieron estos datos? Si conoces algún otro dato interesante, puedes ponerlo en los comentarios. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale like y comparte. Esto fue Dial Digital. Hasta pronto.